Dios le bendiga y bienvenidos. Soy el pastor Bernardo Aarón Félix, aquí para darle la bienvenida a Pregúntale al Pastor, donde contestamos las preguntas más difíciles de la vida conforme a la palabra de Dios. Dios le bendiga. Hoy vamos a contestar la pregunta: ¿puede un cristiano perder la salvación? Creo que esta es una de las preguntas más frecuentemente hechas en un estudio bíblico, en mi experiencia pastoral. Es una pregunta que es muy importante porque a su raíz está un cuestionamiento acerca de la seguridad de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y quiero empezar para enfatizando la verdad de que la salvación que hemos recibido es segura. El creyente no debe vivir, el Hijo de Dios, el cristiano no debe vivir su vida todos los días afanado o preocupado de que si va a perder su salvación. Ya Cristo lo hizo todo por nosotros en la cruz de Calvario, en una vida perfecta. Él vivió la vida que no pudimos vivir. Él pagó el precio que nosotros no queríamos pagar. Entonces no debemos vivir inseguros, sino asegurados de que la salvación que tenemos no puede ser quitada, no puede ser revocada. El que está en el Hijo, el que tiene el Hijo, tiene la vida eterna. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Romanos capítulo 8 verso 1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué tremenda seguridad. Aún nuestras luchas diarias con el pecado ya no tiene el poder del pecado sobre nuestras vidas para condenarnos. Entonces el motivo por el cual nosotros vivimos evitando el pecar y tratando de ser santos ya no es con el fin de ganarnos el cielo o ganarnos el favor de Dios. Ya eso nos ha sido dado por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ya Jesús lo hizo todo y la gracia y el favor de Dios está sobre tu vida. Nosotros hoy aspiramos a vivir vidas santas, agradables, sin pecado, porque amamos a Dios, porque le tememos, porque queremos honrarlo con nuestras vidas, porque Él es santo. Nosotros aspiramos y deseamos ser santos, no para ganarnos el cielo, sino para glorificar su nombre y para que su gloria y su santidad sea perfeccionada en nuestras vidas. Pero creo que a la raíz de la pregunta de que si un cristiano puede perder su salvación, a la raíz de la pregunta en realidad es: ¿puede un cristiano después de ser cristiano perder su salvación? Y sí, es posible si tú dejas de ser cristiano. Entonces también creo que la salvación no es irrevocable, o sea que salvo siempre salvo no se encuentra en la palabra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña a nosotros de que a pesar de la gran elasticidad de la gracia de Dios, o sea que Dios va a caminar a 100 millas contigo mientras tú estés luchando. Mientras tú te levantes y te arrepientes y sigues en pos de Dios, Dios estará contigo, su gracia te alcanzará. Pero si tú decides intencionalmente o revocas intencionalmente la salvación que te ha sido dada, dice la palabra de Dios claramente que el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre. Dios no va a permitir que nosotros, después de haber sido salvos, que pisotáramos la sangre de Cristo decidiendo pecar intencionalmente. De esto nos habla a nosotros claramente y nos advierte claramente la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 a partir del verso 26, y dice así: porque si pecareis voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí obviamente el autor del libro de los Hebreos se está dirigiendo a una audiencia que es cristiana, y él está asumiendo que la persona a quien él se está refiriendo son personas que han sido santificados, o sea, personas que han tenido el Espíritu Santo, y ahora por causa de que viven intencionalmente en el pecado, no es que simplemente caen en pecado o reinciden en pecado con la cual están luchando, sino que practican el pecado, viven en el pecado, acomodan el pecado en sus vidas. Entonces lo que sucede es que en el mundo espiritual hay una recategorización de tu vida. Ya dejas de ser hijo de Dios
para ahora ser hijo del diablo. Nosotros somos los hijos de cuyas prácticas nosotros imitamos. Mientras vivimos en el pecado, seremos hijos del diablo. Mientras vivimos en la gracia y por el Espíritu, somos hijos de Dios. Entonces, para contestar la pregunta, ¿puede un cristiano perder la salvación? No, no mientras sea cristiano, no mientras sea un hijo de Dios luchando con el pecado en su vida. La salvación para esa persona, ese hombre, esa mujer, es asegurado. No hay ninguna condenación. Pero si intencionalmente tú decides rechazar la salvación, decides por medio de acciones tu vida, el vivir y indulgar y disfrutar de una vida de pecado, entonces esa decisión sí determinará que tu vida sea recategorizada y tu salvación sea perdida. Entonces, este es el consejo de la palabra de Dios. La salvación no es establecida salvo siempre salvo, pero los que son salvos, los que son cristianos, no la perderán mientras siguen perseverando en la fe. El que decide abandonar la fe también abandona la salvación.